Hola niños, ¿qué tal? Aquí es el profesor Carlos Tenorio de cuarto grado. El día de hoy con la materia de ciencias naturales. El tema, como podemos ver aquí, la cocción y la descomposición de los alimentos. Muy importante, muy importante puesto que es un tema de conocimiento general. ¿A qué me refiero con conocimiento general? Que es algo que todo mundo debería o debe saber, así como muchos de ellos ya lo hacen. Mucha gente es un tema que conoce y otros no tanto, pero es importante saberlo. Vas a ver por qué. Dice así, en la antigüedad, el ser humano descubrió por accidente las ventajas de cocer los alimentos. Quizá por descuido, dejó una pieza de carne cerca del fuego y después al probarla descubrió que su sabor era mejor, que tenía una consistencia más suave y era más fácil de digerir que la carne cruda. Fíjate bien, en aquellos tiempos, así como la ciencia nos indica que el ser humano hace muchísimo tiempo vivía en cuevas, usaba la piel de los animales para vestirse, cazaba en manada a mamuts, bisontes, entre otros animales para comérselos. La ciencia también nos dice que cuando los comía crudos. Imagínate, imagínate por favor que tú mataras a un animal que puedas comer. A esto me refiero no a un gato, no a un perro, pero tal vez, no sé, un conejo, supongamos. Que tú mataras a un conejo y lo comieras así, crudo. Una vez que esté muerto el conejo, que lo empezaras a comer. Si acaso le quitas los pelos para comerlo, puedes imaginarte mm, lo desagradable que eso sería ahorita, lo poco fácil de comer que sería eso, muy poco, o sea, lo difícil de comer que sería eso. Pero así le hacía la gente de antes. La ciencia nos dice que así fue la primera forma de alimentación de los seres humanos. Hasta que algún día, descubriendo el fuego, nos dice que seguramente por accidente alguien dejó alguna de esas piezas de carne cerca del fuego. Este, este obviamente cocinó esa carne. El ser humano al probarla descubrió que tenía otro sabor, mucho mejor. Pero los beneficios no eran solo el sabor. Había muchos otros que estaban por descubrirse. Dice así, cuando los alimentos son sometidos al calor, sus propiedades cambian. A esta acción se le conoce como cocción. Así como aquí dice cocción. La cocción y la descomposición de los alimentos. Pero aquí dice que cuando un alimento cambia sus propiedades debido al fuego, se le llama cocción. Y aquí vemos una imagen, mira, arriba, de los primeros hombres de la Tierra, ya una vez sabiendo esto, que ahora la carne sabe mejor e incluso es más fácil de comer porque créeme, volvamos al ejemplo del conejo muerto y que tú comienzas a comer su piel. No va a ser muy sencillo comerla. Sin embargo, si lo sometes a fuego, sí que lo será. No solo va a ser más delicioso, sino que tus dientes van a desprender mejor la carne y va a ser más sencillo comerla. Dice así la imagen. Dice, desde hace 200.000 años, el ser humano ha utilizado el fuego para cocinar sus alimentos. Aquí podemos verlo, como aquel de arriba está trayendo leña, eso parece, pedazos de madera. Mientras que aquí este otro está cortando en filetes la carne de lo que parece ser un venado. Y este otro tiene esa carne bien sometida al fuego. Bien, aquí dice también, ingredientes típicos de la cocina maya, hojas de chaya, calabaza, chile, xcatic, achiote y apazote. Perdón, epazote. Muy bien, esos ingredientes obviamente no nos son tan familiares porque como aquí dice, pues son de la cocina maya. Obviamente eso no está aquí en el norte, a menos que lo busques tal cual.
Yo mismo no me atrevo a indagar tanto en este tema porque yo jamás he probado estos alimentos. Estos que acabamos de leer de la cocina maya es algo que yo no he probado, la verdad. En- Así que por lo tanto reservo un poco mis opiniones. No tengo idea de qué sabor tendrán incluso. Debe ser muy bueno. Continuando con la lectura. Los alimentos cocinados son más apetitosos, obviamente. Obviamente. Imagínate tú cómo se ve un filete de carne asada. Riquísimo, claro que sí. Pero ¿cómo se ve ese filete cuando no ha sido cocinado? Cuando lo sacas apenas del mercado, crudo. No te dan ganas de comerlo, obviamente. Además de que tú sabes que no se debe comer así, también sabes que no sabría muy bien. También sabes que sería muy difícil de desprender y de comer. Bien, los alimentos cocinados son más apetitosos. La manera de prepararlos es parte de nuestra cultura. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, la importancia de la cocción de los alimentos radica en que sus propiedades cambian durante el proceso. Cosa que decíamos hace un momento, que los beneficios no son solo el sabor, sino cambios en las propiedades. Aquí vemos un ejemplo clarísimo de la cocción y de sus beneficios. Aquí vemos unos huevos crudos. Se ven transparentes, ¿ves? A excepción de la yema, que es amarilla. Fueron puestos en un sartén. Están completamente crudos. Pero ¿qué pasa con la cocción? Con el calor quedan así. Así ya hasta se antoja comerlo. Ya es un huevo estrellado, ¿no? El que llamamos huevo estrellado. Pero el de acá simplemente salió del huevo así. Y no dan ganas de comerlo. A pesar de que hay gente que sí los come así, no es para nada recomendable hacerlo, ¿sí? Siempre hay que cocinar los alimentos. Dice aquí, huevo frito. Freír los alimentos es una manera de cocinar, obviamente. Y aquí dice arriba, un dato interesante. Para mejorar el sabor de sus alimentos, los distintos grupos humanos han agregado ingredientes que se encuentran en el lugar donde habitan. Por ejemplo, se tiene registro de que en el antiguo Imperio Romano había personas que se dedicaban a preparar nuevos platillos para agasajar al emperador. En la actualidad, la manera de preparar los alimentos es una peculiaridad cultural de cada región. Así es, si tú viajas a otras ciudades o estados, te darás cuenta que cocinan diferente, que cocinan muy a su estilo. Eso es de cada región. Mira este plato de frijoles, la verdad, se ve riquísimo. Y bueno, continuando con la lectura. Cuando los alimentos se cuecen, adquieren características diferentes de las originales. Cambian, por ejemplo, su color, su olor o su sabor. Esto lo puedes percibir con tus sentidos. Sin embargo, no es lo único que cambia. Muchos nutrimentos de los alimentos se transforman, como las proteínas que utilizamos para reparar el organismo y crecer, o los azúcares que nos dan energía. Son más fáciles de digerir y los aprovechamos mejor. Aquí nuevamente nos muestran un platillo que se llama cochinita pibil, cocinada en hojas de plátano, acompañada de plátano macho frito y cebolla morada. Uy, se ve muy interesante, ¿eh? Y digo interesante porque sí que se me antoja. Pero una vez más, no puedo indagar en el tema puesto que es un plato que yo no he probado. Y bueno, continuamos. La cocción no es el único proceso por el cual se transforman los alimentos. A nuestro alrededor existen muchos organismos que pueden descomponer los alimentos. Oh, sí. ¿Cómo podemos retardar esa descomposición? Muy bien. Como podrás saber, todo alimento, y esto no es un secreto, ni siquiera para los niños, los alimentos se echan a perder. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la carne, tienes un plato con un filete cocinado, listo para que lo comas. Pero supongamos que no lo haces y lo dejas ahí en la mesa. ¿Y qué pasa? Al día siguiente, puedes comerlo. La verdad que sí. Y más si no hace calor. Pero supongamos que vuelves a ignorarlo. Un par de días más ignorándolo.
¿Tú crees que ese filete va a ser tan buena idea comerlo como cuando apenas te lo serviste? Pues no. Vamos a ver a qué se debe ese proceso por el cual los alimentos se descomponen. No todos al mismo tiempo, pero todos se descomponen. Excepto la miel de abeja. Si quieres, luego hablamos de ese tema. Dice así: la conservación de los alimentos. Al cocinar los alimentos, se eliminan muchos microorganismos que los descomponen. Por eso, un alimento cocido se conserva en buen estado más tiempo que uno crudo. Los microorganismos disminuyen su actividad a bajas temperaturas. Por ello, cuando almacenamos los alimentos en el refrigerador, su descomposición se retrasa. ¿Te has dado cuenta hasta ahorita, en tu vida, en tu casa, que un alimento dejado afuera y otro igual dejado dentro del refrigerador, te has dado cuenta que el que está en el refrigerador se conserva más tiempo y el que dejaste fuera se pudre más rápido? Esto debido a lo que acabamos de leer, que los microorganismos disminuyen su actividad a bajas temperaturas. El refrigerador conserva los alimentos por más tiempo. No es eterno, porque los alimentos, incluso dentro del refrigerador, se descomponen, pero a una velocidad mucho más lenta. Y continuando. Quiero que veas la foto de este hombre que está a la derecha arriba. Él es Louis Pasteur. Y la verdad que no ocupaba ni leer su nombre, puesto que esa cara es bastante fácil de reconocer. Louis Pasteur, el creador de la llamada pasteurización. Quiero que recuerdes esa palabra que acabo de decir, porque esa palabra es muy importante. Tal vez no tan importante como para que te digas, debo memorizarla porque viene el examen o algo así. No, no es así la cosa. Sino que este hombre merece un crédito increíble. ¿Sí? La pasteurización. ¿Por qué se llama pasteurización? Pues porque él se pide a Pasteur. Entonces, si él inventó este proceso, tiene el derecho de poner su nombre. ¿En qué consiste la pasteurización? Pues consiste en enfriar y en calentar el agua o los líquidos. ¿Has visto? Y esto ya es fuera de la lectura, ¿eh? Ponme atención. ¿Has visto los galones de leche? Los galones de leche que compras en Oxxo o en un mercado. En la etiqueta podrás leer ultra pasteurizada. Esa frase, ultra pasteurizada. ¿Qué quiere esto decir? Que no solo fue pasteurizada, sino que fue pasteurizada a la, no, a la muy, muy gran potencia. Ultra pasteurizada. Fue muy calentada y muy enfriada. Vamos a ver si nos habla sobre esto en esta lectura. Dice así: todos los alimentos se descomponen, unos más rápidos que otros. Las enzimas, es decir, proteínas especiales que ayudan en el proceso químico y biológico de los seres vivos, y los microorganismos producen la descomposición al intervenir en procesos físicos y químicos que se transforman las sustancias que constituyen los alimentos. Los métodos de conservación hacen más lenta la descomposición. Obviamente hay conservadores en los alimentos. Así los alimentos se pueden mantener por más tiempo, en condiciones adecuadas para su consumo. Vamos a ver qué dice estas letritas. Laboratorio donde se experimentó con la pasteurización. Galería de Exhibición Científica, Museo Pasteur, París, Francia. Este hombre, como ya te dije, de alguna manera descubrió que las bacterias, algunas mueren en frío y algunas otras mueren en calor. Es innegable. Es innegable que las bacterias que mueren en calor son muchísimo más. Es decir, si tú tomaras, por ejemplo, agua de la llave, que obviamente tiene bacterias, ¿sí? Aquí no es Estados Unidos como para que puedas tomarte el agua de la llave. El agua de la llave tiene bacterias. Y si tú congelas esa agua de la llave, podrás matar alguna que otra bacteria que contenga.
Sí, pero va a continuar con muchísimas. Por el contrario, si el agua de la llave la hierves a una muy alta temperatura y luego esperas a que llegue a una temperatura pues más moderada, quizás podrás tomártela, porque te garantizo que estará casi libre de toda bacteria y microorganismo. Y algunos aseguran que sí, que de absolutamente toda bacteria y microorganismo quedará libre. Pero para que eso sea 100% seguro, más allá de hervirlo, la pasteurización es siempre la mejor opción. Y vamos a leer este dato interesante. Creo que tiene que ver con lo que dije hace un momento. En la actualidad, es común encontrar en mercados jugos, leche e incluso vinos y cervezas con la leyenda, es decir, que tiene escrito, pasteurizado. Yo te dije que la leche contiene una frase que dice ultra pasteurizada, porque la he leído. Este método de conservación consiste en elevar la temperatura del producto entre 60 y 140 grados centígrados. Fíjate que la temperatura de 100 grados centígrados ya es suficiente para que el agua hierva, pero 140, pues más que seguro, ¿no? Y aquí dice, y luego bajarla muy rápido. El cambio brusco de temperatura elimina o reduce los microorganismos de tal manera que los alimentos se conservan por más tiempo. El nombre pasteurización deriva del apellido del científico que descubrió este método, el francés Louis Pasteur, que ya vemos aquí. Nació en 1822 y murió en 1895. Continuando con la lectura. Aquí podemos ver una cerveza, una leche y un vino. Y dice, la pasteurización permite conservar los alimentos. Bebidas pasteurizadas, cerveza, leche y vino. Las diferentes maneras de conservación de alimentos conocidas actualmente provienen del saber popular y del conocimiento científico y tecnológico. Cada una de ellas ha ofrecido a los seres humanos la posibilidad de mantener los alimentos frescos y saludables y de almacenarlos para consumirse después. Por ejemplo, para conservar la carne se ha usado técnicas como el ahumado, aunque no se conoce con exactitud cuándo se comenzó a usar el ahumado. Se sabe que es una técnica antigua consistente en una cocción lenta. Se lleva a cabo colgando los alimentos arriba del ahumador para que pierdan su humedad y se cuezan lentamente por medio del humo caliente. Imagínate carne cocinada no con fuego directo, sino con el humo que éste produce. Aquí podemos verlos como si fuera un tendedero, ¿ves? Puros pedazos de carne que se cocinaron con puro contacto con el humo caliente. Dice así, un dato curioso. En la época que fue realizada la obra que aparece a la derecha, aquí vemos a un hombre con animales muertos, ¿sí? No se había descubierto la aplicación de la electricidad en aparatos electrodomésticos, ni existían los refrigeradores. Por tanto, el ahumado era un método muy utilizado para conservar la carne. Este cuadro se encuentra en la ciudad de Ámsterdam. Fíjate que antes, cómo les encantaba pintar y plasmar las cosas que el ser humano descubría. Bien. Ok, vamos a dejar este tema hasta aquí. Ya que la conservación de los alimentos, pues bueno, claro, claro que viene el tema. Oh, aquí ya cambia a qué efectos produce la interacción de las cosas. Muy bien, este es otro tema completamente para otro día. Aquí podemos ver que seguimos en el tema. La conservación de los alimentos. Es probable que en el lugar donde vives se usen técnicas para conservar los alimentos. En este proyecto investigarás acerca de estas técnicas y las llevarás a cabo. Trabaja en equipo para realizar esta propuesta. Muy bien. Vamos a ver, niños. Vamos a ver qué podemos sacar de actividad acerca de lo que acabamos de leer. Pues a mí se me ocurre una muy buena. Primeramente, primeramente, quiero que se entienda lo que acabamos de leer sobre que los alimentos se descomponen unos más rápidos que otros.
el fuego cambia propiedades, hace más deliciosa la comida y más sencilla de comer. Aquí el ejemplo clarísimo me gustó, el del huevo que vemos abajo. Variedad de cocina de las culturas. Y por último, y aunque la frase dice por último y no menos importante, a mí sí me gustaría recalcar por último y más importante la pasteurización. Que la verdad, por qué me atrevo? ¿Por qué me atrevo a decir más importante? Porque gracias a la pasteurización, la esperanza de vida del ser humano creció muchísimo, muchísimos años. De verdad, fue uno de esos pasos agigantados que da el ser humano en su historia, ya que con la pasteurización se evitan muchísimas enfermedades, entre ellas una que fue el terror de la humanidad también en un tiempo, llamada el cólera. Si quieres, luego hablamos de esa enfermedad también, pero gracias a la pasteurización esto fue siendo erradicado. Muy bien, ya que vemos este video, vamos a, en nuestro cuaderno de ciencias naturales, colocaremos el tema. ¿Cuál es? Aquí lo vemos. La cocción y la descomposición de los alimentos. ¿Sí? De todo lo que acabo de leer, fíjate bien, de todo lo que acabo de leerte, me vas a hacer un resumen. ¿Correcto? Un resumen de una hoja. Es decir, una página, perdón. Un resumen de una página de lo que acabo de leer, que fue bastantito. Y te voy a pedir que en ese resumen no llenes tanto de letras toda la página, no. Deja un espacio al final. Supongamos que tu resumen va a ser de 3/4 de página. 3/4 de página. O un poco más de la mitad. Para que en la parte final le pongas alguna imagen. Como aquí vemos a los antiguos hombres con las carnes, cocinándolas. Como aquí vemos esta cocina típica de otro estado. Como aquí vemos también el huevo crudo comparado con el huevo frito. ¿Sí? Correcto. Primeramente es eso, el resumen de 3/4 de página con la imagen que tú decías hacer que tenga que ver con el resumen, obviamente. Después, en otra página, me vas a hablar sobre la pasteurización. Sobre la pasteurización. Una especie de resumen acerca de la pasteurización junto con una imagen de la misma también. Puedes poner el ejemplo de que estamos sirviendo agua o leche. Puedes poner a Luis Pasteur también. eh, lo que tú decidas. Lo que tú decidas. Pero que hables de la pasteurización. Entonces, de tarea, como ya estamos viendo, van a ser dos resúmenes. Uno de la lectura entera sobre la cocción de los alimentos y la descomposición. Y el otro sobre la pasteurización. Ambos los quiero con imagen, por favor. Niños, sin más por el momento, gracias por escucharme.